Los ingenieros encargados del proyecto del centro comercial hicieron la propuesta de construir el estacionamiento en este lugar, que está a solo 2 minutos caminando. No es posible. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Los inversionistas sienten que tu propuesta incomodaría a los clientes, Altagracia. A ver, ¿y cuál sería su propuesta, colega? ¿Continuar con la expropiación ilegal de la vecindad de la que represento? Claro, o sea, estarían dejando sin techo a algunas personas para que otras no tengan que caminar 2 minutos para hacer sus compras. Eso es algo que podemos resolver en un juicio, licenciado. Ah, en un juicio, en donde la jueza es su esposa. Y además sabemos que ustedes cuentan con todo el apoyo de la prensa, con todo respeto, Altagracia. Pero entonces, ante los ojos de la sociedad, nosotros quedaríamos como los invasores y ustedes como blancas palomas que solamente quieren hacer el bien por la comunidad. Porque es así. Altagracia está completamente debilitada, Felipe, por la relación que tiene con Saúl. No escucha consejos. Ese tipo la idiotiza. Y a mí me gusta jugar del lado de los ganadores. Y créeme que esta vez el ganador puede ser tú. Digo, especialmente si promovemos una gobernatura o quizás hasta la presidencia. Altagracia es la que tiene el poder. Algunos políticos y otros achichincles bailan al son que toca el empresario, ¿no? Eso tú lo sabes. ¿Y tú de qué lado quieres estar? ¿Quieres salir bailando o quieres dirigir la orquesta? Lee esto. Ahí viene un plan de medios y toda una estrategia publicitaria para limpiar tu imagen. Hay una propuesta de construir un túnel que vaya directo del estacionamiento al centro comercial. Un túnel. ¿Y qué de la contaminación? Porque, digo, para construir un túnel tienen que talar árboles. Ahí hay árboles. Los árboles dan sombra. Los árboles cortan el viento, generan oxígeno. ¿Qué acaso no les pesa toda la contingencia ambiental que sufre esta ciudad? O sea, ¿piensan cargar con todo eso en sus conciencias? Oye, ¿por qué este Saúl Aguirre no es nuestro abogado? En vez del inepto de Braulio. Ya sé. Además, parece que la doña tiene juguete nuevo. Y lo quiere solo para ella. Basta ya. No tiene sentido discutir algo que ya está decidido. Estamos hablando de una enorme inversión de todos los presentes. Sí, lo sé muy bien. Entiendo su preocupación, pero el dinero lo podemos recuperar en otros proyectos. El litigio contra la vecindad solo nos ha traído problemas y escándalos. Situación que hemos intentado controlar al máximo, obviamente. Claro, humillando y metiendo preso a mi padre, injustamente, por ejemplo. Denunciamos por error al dueño de la vecindad. Luego el ingeniero Contreras contrató un grupo de choque, pero desapareció. Ahora el diputado Valenzuela inventa calumnias sobre una firma que avala la expropiación de la vecindad. No vale la pena continuar con una pelea en la que todos estamos perdiendo. Yo los invito, señores, a que acepten. Es una decisión tomada. Además, yo considero que es lo correcto. Por lo menos, prométeme que lo vas a pensar. Permíteme un momento. Atiendo rápido. Bueno. Listo. El asistente de Felipe me dio toda la información que usted me pidió. Perfecto, eso es justamente lo que necesitábamos. Gracias. Felipe, échale un ojo. De verdad, estudia mi propuesta. Ve cómo estás ahora. Imagínate que estás en una isla desierta, náufrago, solo, completamente solo y sediento. ¿Quién soy yo? Soy el capitán del barco que te va a salvar. Así es la vida. A veces hay que subirse, aunque no sepas qué dirección lleva la embarcación. Piénsalo. Oigan, es que no les di propina. Pues sí, señor, pero no hace falta porque nomás le vendí un refresco. Bueno, pero es que me hubiera encantado probar su comida. Ay, no, no se preocupe. Mónica se llevó unas tortas con ella, entonces... Sí.
Mónica trabaja con ustedes. ¿Sí? Son muy amigas. Sí, vivimos juntas. Ajo. Yesenia me dijo que vivías en la vecindad de los Aguirre. Pues sí, señor. Pero yo la conocí a usted con la Yesenia peleando en el hospital, así que no le voy a decir nada, ¿eh? Me voy a callar. Y tú también, así que vámonos. ¡Ándale! Señora Regina, la estaba buscando. Ya terminó la reunión de la doña. ¿Sabes qué, Tania? Yo creo que necesito que me ayudes con algo. ¿Tú tendrás la dirección de la vecindad de los Aguirre? Te me vas a ir a acostar porque estás muy tenso. ¿Cómo crees que me voy a ir a echar a dormir después de lo que me has confesado? Y aunque no lo merezcas, me preocupo por ti, Yesenia. ¿Cómo fue que Braulio te atacó? ¿Se apareció en tu casa? Habla. Habla o sales por esa puerta y no vuelves más. Ya. Braulio me encontró cerca de la empresa de Altagracia. ¿Qué hacías ahí? Yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver. Yo no tengo la culpa. Llevo días tratando de convencer a Mónica, pero tu hija es muy terca. La pobrecita está muy angustiada por la lana. ¿De qué me estás hablando? Mónica está vendiendo tortas en la empresa de Altagracia. A ver, Saúl, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás serio? Si tus padres se van a quedar con la propiedad. ¿No viste cómo me veían? Tus socios me veían como si fuera tu trofeo. Sí, me hicieron sentir que tú hiciste todo esto como para complacerme a mí. Por favor, a mí no me importa lo que piense ninguno de los que estaban en esta sala, porque nadie tiene moral para juzgarnos. A ver, ¿por qué dices eso? Porque sus vidas son tan o más complicadas que las nuestras. La mayoría de los que estaban aquí sentados, con sus corbatas bien puestas y dándoselas de muy decentes, usan esa página, la que ofrece servicios para tener aventuras. ¿Los tienes vigilados? Tengo capturas de sus encuentros virtuales a través de esa página. Esa página solo acepta usuarios casados, así que si se atreven a decir una palabra sobre mi vida, yo tendría mucho que contarle a sus esposas o a sus esposos. Si les estás hackeando las computadoras, te advierto que eso es ilegal, Altagracia. Además, ni al caso eso no serviría de nada. Ante sus ojos, yo siempre voy a ser el amante al que la doña le hace favores. Ay, no seas machista, Saúl. Solo protejo mi espacio de trabajo. Sí, no, ya lo sé. Es tu espacio de trabajo. Me pediste que fuera reservado y así fue. Por eso no le saqué los dientes a alguno de los imbéciles que estaba aquí sentado. Altagracia, no me provoques. Este no es el lugar para conversar. Yo me voy. Pero checa tu celular, te voy a mandar un mensaje con la dirección del lugar donde quiero que nos veamos y el horario. Y no faltes. Es normal que don Jaime te pida investigar a la doña. Pues es que él insiste en que ella fue quien le mandó a disparar a Saúl. A mí se me hace muy raro que el Saúl no quiso dar nada de información, ¿eh? Es más, mis superiores por ahí como que no estaban interesados en el caso. A mí se me hace que la gente de arriba dio la orden de que detuvieran la investigación, ¿eh? Lo que sí sé es que pues, el Saúl no tiene ningún interés en ti, ¿eh? Me dijo que no tiene ningún compromiso con ninguna mujer. Vas a seguir con eso, Gabino. Pues es que una vez me dijiste que me detuviera, pues, porque estabas enamorada, pero no tiene ningún interés el tipo. No manches, le subieron un chorro a la medicina. A ver, déjame ver si hay genérico. ¿Qué onda? Buenas. Oye, Hola, de ¿qué tal? pura casualidad, ¿no tendrás esa medicina, pues, genérica? Qué pena, señorita. No la tenemos en genérico. ¿Neta? ¿Y hay un descuento? Pues por comprar más, a lo mejor me llevo varias. Bueno, sí, tendrías que venir los jueves por la tarde para tener un 10% de descuento. Solamente ese día. Ahora, ¿y a quién se le ocurrió eso, eh? ¿Y si a uno se le ocurre enfermarse el lunes, qué? Bueno, mira, lo que sí puedo hacer por ti, por ser tan linda, es ver si tenemos un sustituto. ¿Te parece? Ay, eres un angelote, neta me salvaste, gracias, ¿eh? Tú con tu sonrisa tan bonita. Te regreso. Gracias. Ah, qué buena onda este cuate. Ay, de veras que nunca me haces caso. Ayer en la noche te dije que iba a dejar el niño con mi mamá hoy porque me iba a ir a comer con mis primas y que me dejaras dinero en la mesa porque ni modo de que fuera de abusiva sin un peso. Pero tú ni los buenos días me dejaste. Pues, discúlpame. Toma, te pido que te vayas, por favor, porque a la jueza no le gusta que yo reciba visitas. ¿Esto? Si no voy a ir a un changarro, vamos a ir a un restaurante. O sea, tú sí te puedes acabar medio presupuesto familiar en unos tequilas, pero a mí, ¿me das esto?
Buenos días. Buenos días, señora jueza. Perdón por haber venido, es que tuve una urgencia familiar. ¿Una urgencia familiar ir con tus primas? Pues sí, me urge salir de la casa, divertirme. Y obvio, sin ti. A ver, ¿por qué sin mí? Ese dinero lo pudiste haber invertido en ir conmigo al, no sé, al cine o de paseo a Chapultepec. Pero no, preferiste ir con tus primas que además no paran de hablar mal de mí. Porque te lo mereces. Eres un marido tacaño, que lo único que te interesa es el niño y ahorrar. ¿Sabes cuál es tu mayor diversión? Arreglar la casa o el carro. Pues mira, muchas mujeres matarían por tener un marido como yo. Ay, con esa cara que tienes de menso, ¿quién te va a querer? Si no saben que lo único que no te dejó es porque eres un tigre en la cama. Hijo, baja la voz. No, bájame el tono tú. Porque ya te he cachado varias veces mientras hacemos el amor que cierras los ojos. Espero que ese algo que estás pensando no sea otra vieja. Porque si no, vas a ver, ¿eh? Vas a ver en la que te metes. Ya. Por favor, baja la voz, ya. Toma. Ve a relajar esa cabecita loca. Ve con tus primas, ándale. Y denle vuelo a la hilacha. Hablen mal de mí, lo que quieras. Con tal de que te vayas de aquí, por favor. Sí, mira, sí la tenemos. Ay, ¿neta? Oh, no, pues sí cuesta la mitad de lo que cuesta la otra. Muchísimas gracias, ¿eh? Oye, sí funciona igual, es el mismo componente y toda la cosa. Puedes probarla y luego me cuentas. En el recibo va a venir impreso el número de la farmacia. Órale, va. Mi nombre es Raúl. No, pues eres a toda, Raúl. Neta, muchísimas gracias, ¿eh? Me salvaste la vida, eres un angelote. Debería haber más personas como tú. ¿Siempre vas a estar aquí? Como para que me eches la mano y así. Estoy aquí todos los días. Perfecto. Muchísimas gracias. Oye, ¿y si aceptas el descuento de policías? Digo, para que te salga más barato. Ay, gracias, mi reina. Claro que sí. Solamente que para hacerle ese descuento, la señorita tendría que ser su esposa. Ah, espérate, pues tampoco tengo cara. No, pues nomás somos amigos. Pero sí puedo pagar este precio, no te preocupes. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Marta, por favor, cóbrale a la señorita. Ay, gracias, Martita. ¿Cuánto vas? 200, por favor. Mira, aquí tengo 100. No, pues sí. Oye, en lo que pagas, voy a venir rápido. Sí, aquí te veo. ¿Qué no sabes respetar a las mujeres ajenas o qué? ¿Qué pasó? Yo no hice nada. Ah, no hice nada, mírame bien. Andabas ahí nada más de baboso diciéndole que está muy linda, ¿no? Tengo un mejor precio para ti. Esa no me dejaste pagar, desgraciado, ¿verdad? Yo no sabía que estaban juntos. Ella dijo que no es su esposa. Ah, no. Es mi mujer imbécil. No te quedes ahí mirándome y ayúdame a empacar las cosas de Mónica. Tenemos que alejarnos de Altagracia. Es que Mónica no es una niña, Lázaro. ¿Qué excusa le vas a dar, Lo que sea. Pero Mónica no puede seguir aquí. Mucho menos trabajar junto a Altagracia. Ellas dos no tienen idea de que son madre y hija. No tienes de qué preocuparte. Me pasé la vida escondiéndome para no correr riesgos y no voy a correrlos ahora. Con o sin tu ayuda, Mónica y yo nos vamos de este lugar. Buenas tardes, señora. Ay, buenas tardes. Oiga, vengo de ver a unas jovencitas que venden tortas. Ay, sí, Mónica y Lidia. Sí. Precisamente platiqué con Lidia y quedamos de vernos aquí, pero yo venía en coche, entonces ella no ha llegado seguramente. Pues no, porque no la he visto pasar por aquí para nada, ¿eh? Es que fíjese que me tocó el convivio en la escuela de mi hija y pues, ¿qué cree? Le encargaron las tortas. No, sí son bien encajosas, sobre todo en esas escuelas privadas, ¿verdad? Pero bueno, mire, en mis tiempos era otra cosa. En mis tiempos se pedía agüita de limón, se pedía palomitas, pero pedirle las tortas, de veras que abusivos. Pues sí. Oiga, ¿y la otra jovencita, Mónica? ¿Usted sabe dónde puedo encontrarla? Ya tengo tu número y tu dirección, baboso. Raúl, ¿verdad? Mira, ya sé que aquí no hay cámaras, pero allá afuera sí. Ándale, atrévete a demandarme. A ver a quién le va peor. Límpiate esa sangre, imbécil. Perdón, es que no había papel. Horas contigo, ¿eh? Ándale, vámonos.
Esconde la maleta. No quiero que Mónica la vea hasta que le explique que nos vamos. Esa debe ser ella. No, hombre, Mónica tiene llaves. No, seguro tiene las manos ocupadas con la canasta. No le digas nada. Déjame hablar a mí. No, no te preocupes. Pues te digo una cosa, Lázaro. Mónica no se va a querer ir de la vecindad solo porque tú se lo pidas. Pues tendrá que hacerlo. Porque para algo soy su padre. Somos igual de tercos. En eso salió a mí. Ah, no, pues eso sí. Lázaro. Regina, ¿cómo diste con este lugar? Te juro que yo no le di la dirección. No, tranquilos, no vengo a hacerles daño, de verdad.